Buen día. Una alegría compartir con ustedes el mensaje del Evangelio. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 24. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24. ¿Está bien ahí? Gracias. Vamos a leer en un ratito desde el versículo 29 al 51. Téngalo allí. Hoy, en unos pocos minutos más, vamos a celebrar la Santa Cena, conmemorando justamente este memorial cristiano, una de las dos ordenanzas que dejó el Señor Jesucristo para testimonio público de su obra redentora a través de la Iglesia, de la comunidad de fe, y uno de ellos es la Santa Cena, junto con el bautismo. Y hoy me gustaría que la miráramos a esta actividad que vamos a hacer en breves minutos, a la luz de una declaración que hace el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, que dice: «Siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga». Y esta frase, hasta que Él venga, siempre me ha llamado la atención. O sea que esta es una ceremonia que tiene como uno de sus propósitos el anuncio de la segunda venida de Cristo, de la instalación definitiva del reino de Dios en la tierra. De hecho, Jesús dejó bien claro la primera vez que celebró la Santa Cena con nosotros, con sus discípulos, que esa sería la única vez que lo haría hasta su regreso. La primera y la única, y que va y da a entender, por lo que dice allí en el Evangelio, que retomará la actividad recién cuando venga, se instale aquí con su reino milenario. O sea que cada vez que celebramos la Santa Cena, lo hacemos con la expectativa del retorno de Cristo. No es un mero ritual que mira al pasado, sino uno que se proyecta al futuro. No es un ritual tradicionalista, sino un acto de fe viva y real en la vida de los cristianos que proclama, que anuncia, que mira hacia el futuro con expectativa, y eso es lo que anunciamos. Jesucristo volverá, el reino de Dios se instalará en su totalidad en la tierra, y cuando el Señor venga, volverá a celebrar esta ceremonia en la culminación del proceso redentor del Dios y Padre de todos nosotros, en su victoria final sobre el diablo y todos sus enemigos. Así que al llegar al final de otro año, y mirando lo que ha sido nuestra vida cristiana, me parece pertinente terminar esta etapa mirando esto que el apóstol Pablo dice: anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Hasta que Él venga, es el mirar hacia adelante. Y aunque estamos recién para celebrar la primera venida del Señor Jesucristo, hoy celebramos la culminación de su obra en la cruz, su resurrección, y a su vez la expectativa hacia el futuro. Y sobre este tema tenemos diversas oleadas en la vida de la humanidad. Cuando llegó el final del milenio, aparecieron un montón de anuncios de que el Señor volvería de alguna forma. Pasaron unos años después y otros anuncios más aparecieron con fechas y diciendo: el Señor vuelve tal día, tal fecha, tal hora, tal minuto, y eran muy precisos. Otros se aferraban a que estamos en diversas crisis económicas, sociales y políticas. Hoy tenemos una guerra en Medio Oriente y también vuelven a surgir los que especulan acerca del regreso de Jesucristo y hacen predicciones pomposas en algunos casos. ¿A qué se refiere esta doctrina que habla sobre el regreso del Señor y en términos escatológicos la segunda venida de Jesucristo? ¿Usted está esperando el regreso del Señor? ¿Lo está anunciando, como dice el apóstol Pablo? Vamos a mirar entonces este texto de Mateo 24, intentando entender los tiempos que vivimos. Y ante tal profusión de mensajes contradictorios que hoy recibimos, sobre todo si andamos por las redes sociales, debemos tener en cuenta que
la palabra profética más segura para mirar esto es la Biblia, y no lo que nos dicen por ahí en especulaciones personales. Como dice Pedro, bien hacemos en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro a la Biblia, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que cuando escuchemos esos anuncios con fechas, con diversas interpretaciones, tengamos en cuenta que el Señor ya nos previno de cómo debemos mirarlo. Y cuando uno va a Mateo capítulo 24, si bien vamos a leer más hacia el final, tenemos que remitirnos a los primeros 3 versículos para entender de dónde viene la enseñanza de Jesús. Jesús enfrenta 3 preguntas en todos estos 2 capítulos, el 24 y 25. La primera es cuando Jesús les anuncia que ven todas estas piedras, el templo y todo lo que hay acá, todo eso un día va a caer, va a desaparecer, va a quedar destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces los discípulos vienen y le presentan 3 preguntas al Señor. ¿Cuándo serán estas cosas? En referencia a la destrucción del templo y de Jerusalén, descrita en el versículo 1 y 2 del capítulo 24. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de su venida? Y tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo o fin del mundo? Las preguntas fueron lanzadas todas juntas por los discípulos a Jesucristo. Y es un pasaje que en muchos aspectos es difícil interpretarlo en todo su detalle para entenderlo a cabalidad, puesto que tampoco Jesús contesta las preguntas en forma analítica, 1, 2 y 3, sino que da un discurso en el que relaciona los 3 temas en estos 2 capítulos y los va interconectando y les va presentando ilustraciones a sus discípulos. Así que para circunscribirnos en nuestro enfoque de hoy, que es la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de su venida? Necesitamos mirar desde el 24, 29 hasta el 25-30, que ahí habla bastante del tema. Pero es largo el fragmento y no lo vamos a leer todo hoy. Se lo dejo como deberes para hoy de tarde en casa, para que pueda sentarse y leer. Y ahora vamos a leer nosotros desde Mateo 24, 36 al 51, para ubicarnos en el mensaje que el Señor está dando. Allí dice de la siguiente manera, y estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea: en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía, y se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, y uno de ellos será tomado, y el otro será dejado. 2 mujeres estarán en el molino, y una de ellas será tomada, y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor deja encargado de los de su casa para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo que, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y aún a comer, y a beber con los borrachos, el Señor de aquel siervo vendrá en el día menos pensado y a una hora que nadie sabe, y lo castigará duramente, y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes.
En este contexto tenemos entonces la declaración de Jesús allí en el versículo 36 que debe ser nuestra guía. El día y la hora no se sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, que se reserva ese dato, el dato clave para saber cuándo será. Así que es contundente y eso debe eliminar todo tipo de especulación entre nosotros, hermanas y hermanos, que es insano, que no lleva a ningún lado y que nos deja en una especulación peligrosa. Sin embargo, y al igual que un niño, no sé si le ha pasado a ver a los niños, cuando uno no le da una respuesta precisa a un niño chiquito y quiere saber algo, no acepta quedarse en la laguna, en la ambigüedad. Al menos nos ha pasado así con mi esposa y con nuestros hijos, sino que cuando no le damos una respuesta concreta a algo, el chiquito se la inventa. Algo que satisfaga su curiosidad. Algo que le dé la posibilidad de controlar el asunto que le resulta en una fuerte de incertidumbre. Eso para darle sentido, para evitar justamente la ambigüedad en el asunto, porque necesita algo concreto con el que manejarse. Porque la ambigüedad nos produce temor, y el temor puede llevarnos al miedo, al no saber qué es lo que va a pasar. Y en mucho de la búsqueda de dar fechas exactas sobre el regreso de Cristo, del fin del mundo, hay una actitud de tipo infantil en este sentido. Es una actitud de inmadurez que demuestra tal vez hasta incluso un estado cognitivo poco desarrollado en la persona y que en definitiva es una demostración de inmadurez espiritual, porque no sabemos lidiar con esto que el Señor nos dice, el día y la hora nadie lo sabe. ¡Ah! ¡Qué difícil manejarse cuando uno no tiene algo concreto, ¿no? ¿Cuándo va a ser, papá, tal cosa? Y bueno, no sé, le digo. ¿Cómo que no sabes? Tenés que saberlo. Bueno, no sé. Y así también somos a veces los adultos cuando miramos este tipo de temas espirituales que nos producen, ¿qué pasará? ¿Cuándo será? Esto es querer meterse en un lugar donde Dios en su soberanía no nos ha dado parte, no nos ha dado lugar y nos mantiene en la expectativa. Sin embargo, no nos deja tampoco tan sueltos y flotando en el vacío. El mismo Jesucristo en Mateo 24 instruyó a sus seguidores con una serie de elementos que le permitirían a sus discípulos entender los tiempos, discernir las situaciones que estaban viviendo, entender cuándo se acercaría la proximidad del regreso de Cristo y, subrayo esto, la proximidad y no la fecha exacta, y debemos estudiarlas. Jesús luego se focaliza en el versículo 36 en otra actitud que también sería prevalente referente a este hecho de la venida de Cristo. Es el de no darle importancia. Por un lado, el de estar obsesionados de cuándo va a ser, y especulamos y buscamos y nos ponemos ansiosos ante el manejo de la fecha. La otra actitud, dice Jesucristo, es el de no darle importancia, focalizando la vida, focalizando mis prioridades, mi inversión de tiempo y de recursos en aspectos terrenales y despreocupados de la misión que el Señor nos dio ante esas cosas que están ocurriendo. Y lo pone con algunas ilustraciones bien interesantes que acabamos de leer. La primera, si usted ve en el versículo 37 al 39, refiere a los tiempos de Noé. Dice Jesús que no entendieron lo que estaba pasando, no entendían lo que estaba ocurriendo. Noé estaba allí como pregonero de justicia, dice el texto bíblico, anunciando lo que iba a llegar como juicio sobre esa generación. Durante años, mientras construía el arca, que era testimonio de lo que el Señor quería hacer, sin embargo siguieron viviendo libertinamente, ocupados en otras cosas, inclinados permanentemente al mal y no prestando atención a lo que estaba ocurriendo. La segunda ilustración refiere a dos mujeres en el campo, versículos 40 al 42, y muestra la necesidad de Jesús con esa ilustración de lo imprevisible, de lo que puede ocurrir en cualquier momento y que no tenemos control de ello, y la necesidad de velar, de estar atentos, pues no sabemos la hora. La tercera ilustración que usa Jesús acá en este texto, versículos 43 y 44, y mire cómo se suceden las ilustraciones en el texto. El ladrón en la noche.
esta figura sí que nos causa temor, ¿verdad? Reafirmando la actitud de estar en vela ante lo que es imprevisible. El ladrón busca y utiliza la oscuridad, la sombra, para hacer su artimaña y robar. En este caso, la imagen refiere a que no sabemos cuándo va a ocurrir, que va a ser como un ladrón que llega en la noche, y es necesario tener allí alguna manera en nuestra actitud que nos ayude a estar atentos ante lo que va a suceder sin poder definir cuándo. La cuarta ilustración, versículos 45 al 51, es la del siervo fiel. Y esta vez recurre a una parábola para mostrar a quien está teniendo una tarea que hacer y es displicente. No se ocupa de hacer lo que se le mandó. Está pensando que el jefe nunca va a llegar, nunca va a volver a controlarlo, dejó todo en sus manos, se fue en un viaje, quién sabe cuándo volverá, y se dedica a vivir totalmente fuera de rigurosidad en la tarea que tiene que hacer. Y aquí introduce un nuevo elemento Jesús, que es el destino del que no es fiel. Dice que será echado fuera y describe algunas de las características, entendemos, de lo que será el lugar de castigo, el infierno. La quinta ilustración, y ya pasamos al capítulo 25, es el de la parábola de las 10 vírgenes. Y repite, como un buen maestro, el punto para ilustrar lo que quiere decir de diferentes maneras. ¿Se dan cuenta? Está repitiendo, usando ilustraciones, está usando una pedagogía de ilustrar de diferentes maneras como un buen docente, poniendo el énfasis en la enseñanza. El mensaje central es: velad, porque no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y incluso para reforzar la enseñanza recurre a una sexta ilustración, que es el de la parábola de los talentos, allí al final del capítulo 25. Y en esa parábola destaca la espera del regreso del Señor con una actitud de fidelidad, del siervo bueno y fiel, que el Señor vuelve y lo encuentra haciendo lo que debe hacer. 6 ilustraciones, una atrás de la otra, en forma consecutiva. Y cuando uno lo mira, se da cuenta que el Señor pone toda su capacidad pedagógica, didáctica, para intentar ilustrar con mucho esfuerzo ante los ojos de sus discípulos, dejar un tema bien claro para que no caigan en la ambigüedad, en la ansiedad y en la incertidumbre, aunque el día y la hora no la saben. Pero muchachos, estas son las señales y estas son las actitudes que ustedes deben tener mientras estamos esperando lo que no sabemos cuándo llegará. Entonces la pregunta es casi cantada al texto bíblico. ¿Para qué enseñó Jesús todo esto? Y utilizando toda esta serie de ilustraciones en forma concatenada, una tras otra, para enfatizar su punto. Y bueno, lo hizo para que sus discípulos se enfocaran en lo que es primordial, para que no especularan vanamente sobre lo que estaba por ocurrir, y con las preguntas que tenían ellos sobre lo que iba a pasar con Jerusalén, con el reino futuro, las señales del regreso y todo lo que están allí planteando. La conclusión de su instrucción, entonces, hermanas y hermanos, debe regir nuestra estructura mental como cristianos, como discípulos del Señor, y por ende nuestros comportamientos cuando nos manejamos. Estén preparados, versículo 44, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estén preparados. La pregunta es, ¿estamos preparados? Y le hago otra pregunta más al texto bíblico. Señor, ¿en qué se basa la preparación? Bueno, no es en irse a una montaña con vestidos blancos mirando al cielo, que esa era una actitud que algunos cristianos habían asumido, no sé si lo de las vestiduras blancas, pero que se habían ido a una montaña esperando que el Señor regresara y pensaban que ya habían abandonado toda la vida terrenal, y Pablo en otras cartas tiene que tocar esa actitud equivocada acerca de cómo se manejaba. Recuerde, los ángeles le preguntaron a los apóstoles, cuando Cristo ascendió a los cielos, ¿por qué están mirando al cielo? O sea que nuestra actitud no debe ser quedarnos mirando al cielo sin hacer nada. Los que se dedican a mirar al cielo, especulando, y no mirando la tarea que deben desarrollar, son los que esconden los talentos, como señala Jesús en su parábola, los que no los ponen en funcionamiento,
los que no cumplen sus responsabilidades en el hoy y en el ahora mientras está en una actitud de espera activa. No va a estar pronto esa persona para rendir cuentas de los talentos que recibió. Y esto lo he visto mucho en la gente que se obsesiona con el tema de las profecías, que son atrapantes, que son secciones de la Biblia que uno se mete allí a estudiar y quiere saber más, y está perfecto porque el Señor lo puso allí para nuestro conocimiento, pero cuando la búsqueda de información y conocimiento se transforma en especulación y en abandonar toda la otra tarea que tenemos por delante, se puede convertir en este problema que tenían los discípulos en Hechos 1:11. ¿Por qué están mirando al cielo? Muchachos, hay otra tarea que hacer. Bajen la vista, miren hacia adelante, hay que cumplir una tarea. Pareciera que la Biblia empieza para mucha gente y termina en el ámbito de lo profético. Y no ven todo lo demás que está en los evangelios que hay que cumplir en el hoy y en el ahora en forma práctica. Y si midiésemos la extensión del Sermón del Monte al lado de en el libro de Mateo, nos vamos a dar cuenta que Mateo dedica más tiempo a mostrar las enseñanzas de un Cristo que invita a seguir a su maestro, a cumplir sus enseñanzas, a servir a la comunidad, en ponerse en acción, en transformar a la sociedad, en vez de quedarse en una contemplación ociosa que no aprovecha para nada, de algo que no sabemos cuándo va a ocurrir. Ah, Señor, no sabía que ibas a volver y tenía miedo, le dice ¿cuándo ibas a volver? Y tenía miedo, le dice el siervo en la parábola de los talentos que recién mencionábamos. Enterré el talento. Me dediqué a esperar que llegaras. Acá está lo que es tuyo. ¿Se acuerda la conclusión o el veredicto del Señor sobre esa actitud? Siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Esa actitud no es la que busca el Señor de sus hijos cuando estamos mirando hacia su segunda venida. Tampoco es pensar que, como el hecho se demora, pasaron ya 2000 años desde que el Señor estuvo anunciando estas cosas, nunca va a suceder, va a ser más adelante, no le prestemos atención. Y eso es irnos al otro extremo, ¿verdad? Y Cristo describe esa situación como la de los tiempos de Noé. La de los tiempos de Noé. ¿Y cómo era los tiempos de Noé? Hay que ir a Génesis a leerlo, ¿no? Era de gran violencia, de ocuparse solamente de los aspectos terrenales de la vida, sin prestar oído al mensaje del Señor y viviendo en total forma libertina en aquella época. Pero tampoco se trata de vivir con una fiebre milenarista, estando todo el tiempo en una tensión permanente que piensa que el desastre y el caos son inminentes y vivimos de una forma que nos tiene una tensión y un estrés que el Señor tampoco quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque la preparación que describe Cristo se basa en dos cualidades: fidelidad y prudencia. Así es como debemos prepararnos, siendo fieles y siendo prudentes. Y eso lo vemos en una de las parábolas que mencionábamos y que está en este texto que estábamos leyendo, el de las 10 vírgenes, y en el de los talentos, la fidelidad. Dos cualidades esenciales para estar preparados para el regreso de Cristo. ¿Somos prudentes? ¿Somos fieles? Esto significa no ser cristianos nominales, sino estar produciendo fruto producido en un accionar prudente y fiel, del que invierte los talentos que le dio su Señor para ponerlos en acción, para producir intereses, si usamos la figura de los talentos, que era dinero en aquella época, para lograr ganancias para su maestro, y estando en forma prudente, cuidando nuestras lámparas encendidas, listos para que cuando Jesús vuelva a pedirnos una rendición de cuentas, en que nos llame para entrar en el gozo de su Señor, estemos habiendo cumplido con las expectativas que Él tiene de nosotros. La fidelidad, hermanas y hermanos, se basa que en el lugar donde Dios nos puso, con los talentos y dones que el Señor nos ha dado, seamos sal y luz. En la iglesia, en casa, en el trabajo, en la sociedad, produciendo fruto,
multiplicando los dones y talentos que Él nos dio, bendiciendo a las personas que nos rodean, ayudando a que nuestra sociedad mejore y se desarrolle. ¿Cuántos cristianos deberemos dar cuenta por no usar los talentos que Dios nos dio ante el regreso del Señor? ¿Cuántos tendremos que dar cuenta por no hacer nada con ellos? ¿Cuántos estamos solo calentando bancos los domingos de mañana y el resto de la semana somos puramente cristianos de título? ¿Cuántos escondemos los talentos y no servimos a Dios y la sociedad? Y miramos solamente en acumular para nosotros. ¿Cuántos no nos involucramos en el servicio dentro de la iglesia y somos solos espectadores de un servicio religioso, sin comprometer tiempo, sin comprometer dones, sin comprometer talentos para multiplicar la obra del Señor? ¿Pensamos en esto? Esta es la expectativa, la postura de cómo esperar el regreso del Señor. La fidelidad en base a lo que Él nos dio. La prudencia, por otro lado, se basa, cuando no hay ella, en la falta de cuidado de nuestra vida espiritual, de estar más bien distraído con otras cosas, cuando deberíamos estar preparados para una eventualidad de un suceso del cual no tenemos noticias de cuándo puede ocurrir. Las empresas tienen que estar listas ante la inminente visita e inspección del BPS o la DGI cuando llegan a pedir cuentas y abrir los libros de las empresas, ¿verdad? Siempre listos. Ay de la empresa donde llegan y los libros no están puestos al día, los balances no están correctos y el que tiene que llevar las cuentas no hizo lo que tenía que hacer. Bueno, hay que tomar las medidas para cualquier eventualidad, estar cubiertos por todos lados. Eso es prudencia y estar haciendo lo que se debe hacer. Eso es lo que nos demanda el Señor de nosotros también, porque no sabemos ni el día ni la hora en que va a volver. Y un factor que, mirando el texto, debemos agregar a la ecuación. La venida de Cristo para algunos produce temor. Y lo dice el texto bíblico. Un miedo que es insano. El miedo que tuvo el siervo infiel demostró que había algo que no funcionaba bien en su vida, que no había confianza en el Señor, no había fe y por tanto fue un mal siervo y fue catalogado por su Señor duramente y expulsado hacia afuera. Por tanto, deberíamos cambiar nuestra actitud ante esta doctrina que el Señor anunció, ante ese inminente regreso. No debemos tener miedo por su regreso. Al contrario, nos debe infundir confianza, valor, coraje, prudencia, fidelidad, porque el miedo, hermanas y hermanos, nos paraliza, nos impide actuar y en consecuencia nos hace estériles. Denota que hay falta de prudencia y fidelidad, de confianza en el Señor. Así que siga ese consejo y sea un siervo fiel y atento de Jesucristo. Cumpla sus mandamientos cada día, sabiendo que el momento final de nuestra redención se está acercando a pasos agigantados. Culminando 2023 ya estamos un paso más cerca del regreso del Señor. Que ese día nos encuentre a usted y a mí listos para recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Es por eso que el regreso del Señor no debe producir miedo en nosotros, si estamos haciendo lo que debemos hacer. No debe producir inquietud, no debe producir incertidumbre, sino esperanza. Debe producir anhelo por las... Ven, Señor Jesús, decía Juan allí en el Apocalipsis. Ven pronto, Señor Jesús, después de relatar todo lo que ocurriría en la época final de la humanidad. Esa debe ser nuestra actitud ante lo que estamos viviendo. Por eso, hermanas y hermanos, vivimos en un mundo que se erosiona todos los días. Y no preciso relatarles mucho lo que ocurre porque ustedes lo conocen muy bien. Los acontecimientos del mundo siguen confirmando los anuncios de Jesús. Y ante ellos debemos estar atentos, siendo prudentes, siendo fieles, estando en vela, porque el Señor volverá cuando menos lo esperemos.
y nos llamará a cuentas. Hay terremotos, sí, hay catástrofes, falsos cristos, conflictos bélicos, inseguridad, plagas de las más raras, guerras, la economía que se cae por aquí y por allá y nos desconcierta. En medio de ello, no debemos perder el enfoque de nuestra fe y debemos centrarnos en cumplir la misión a la que fuimos llamados. Misión que debe ser como el dique de contención de Dios ante la erosión social que vivimos, puesto que alrededor de estos sembradores de confusión que estamos experimentando todos los días, hay mucho de ocioso y de malgastar el tiempo. Y el Señor nos dice, no escuchen esas sirenas que te van a llevar a estrellarte contra las rocas de un arrecife y tu barco se va a hundir. No, mantén tus recursos, tu tiempo, tus talentos, tus dones, tus capacidades enfocadas en lo correcto, en hacer bien al prójimo, en servir al Señor, en comprometerse con la iglesia, en el servicio que el Señor nos demanda que tengamos. El mensaje del Señor sigue siendo el mismo. El Señor viene. ¿Cuándo? No lo sabemos. Sin embargo, hay que esperarlo trabajando activamente para su gloria. Activamente. Y hoy, hermanas y hermanos, cuando nos aprestamos a celebrar la mesa del Señor, la Santa Cena, hay que recordar, como dice el apóstol Pablo allí a los Corintios y el mismo Jesús cuando la instaló en los Evangelios, que estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Es una celebración de recordar lo que pasó, pero también de expectativa hacia el futuro, sabiendo lo que viene en gran esperanza en el final de nuestra redención. Día en que el Señor volverá nuevamente a beber esta copa del nuevo pacto en el reino de Dios. Y nosotros juntos con Él, en ese momento, toda la iglesia de Cristo, de todas las épocas, de todas las razas, de todas las naciones, de todas las épocas, juntos, celebrando lo que hoy hacemos localmente, celebrando el triunfo de Cristo de una vez y para la eternidad. Quiera el Señor ayudarnos hoy, en esta época tan especial del año que vivimos, a mirar la venida del Señor como un humilde bebé, pero también pensar en que Él volverá como un rey triunfante a buscar su iglesia y a pedirnos que estemos velantes, fieles, prudentes, activos en llevar adelante su obra. El Señor nos encuentre así a cada uno de nosotros, hermanos. Padre eterno, gracias por tu palabra, que nos anima, nos exhorta, nos llama la atención para vivir vidas, Señor, comprometidas con lo que tú has puesto en nuestras manos, que es ser testigos de tu Evangelio. Gracias también, Señor, por animarnos a vivir de esta manera, como le indicaste a tus discípulos, y que sea una realidad aquí en la calle de Asamblea, en el buceo, que cada uno de nosotros podamos vivir con fidelidad, con prudencia, con expectación de tu venida. En el nombre de Jesús, amén.